En 2 de Samuel, capítulo 6, los primeros versículos tenemos el registro del intento de David de llevar el arca de regreso a Jerusalén. Y es en medio de una celebración, en medio de mucha alegría, que sucede algo triste. Nos dice el texto que pusieron el arca sobre una carreta. Esta carreta era tirada por bueyes. En un momento los bueyes tropezaron. Y fue allí cuando uno de los siervos de David, Usa, él extendió su mano, dice el texto bíblico, al arca de Dios y la sujetó porque los bueyes tropezaron. Y el verso 7 nos dice: entonces el furor del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por el atrevimiento, y murió allí, junto al arca de Dios. Muchos, cuando leen este texto, no entienden lo que está sucediendo. Es decir, el pueblo, ordenado por David, estaba haciendo algo bueno, llevando el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. Esta arca que había sido capturada por los filisteos y que después estuvo deambulando por algunas partes, finalmente estaba volviendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si Usa tenía la buena intención de evitar que el arca cayera al piso y la sujetó? ¿Por qué el Señor lo fulminó? Bueno, el texto bíblico es bastante claro al señalar que el furor del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió allí por el atrevimiento. Esa palabra es muy importante. Nos está diciendo que fue una insolencia lo que Usa hizo. Ahora, solo podemos entender esa insolencia a la luz de lo que nos dice la Escritura. En primer lugar, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel estaba equivocado. El arca no debía ser cargada en un carro tirado por bueyes. El arca del Señor debía ser llevada por los levitas y ellos debían llevarla con unas barras, cargarla con unas barras cubiertas de oro. Por lo tanto, ellos tampoco podían tocar en el arca. ¿Por qué? Porque el arca simbolizaba al Dios Todopoderoso, al Dios Santo de Israel. Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el arca se contenía la ley de Dios. En el arca se entendía la presencia de Dios, de este Dios santo, santo, santo. Entonces Usa tuvo el atrevimiento de tocar. Él, siendo un inmundo pecador, tocó en el arca. Ahora, esto tuvo una consecuencia muy interesante. El verso 8 nos dice: David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David se disgustó, se enojó con el Señor por lo que había sucedido. Pero después el verso 9 nos dice: aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Fíjense que a nosotros muchas veces nos sucede algo parecido. Nos enojamos con el Señor porque quisiéramos servirlo de otra manera, quisiéramos servirlo a nuestra manera, quisiéramos adorarlo a nuestra manera, como a nosotros nos gusta. Pero el Señor no permitirá eso porque es un atentado, es una ofensa contra su santidad. Por lo tanto, cuando pensemos en nuestra aproximación a Dios, pensemos en nuestra adoración a Dios, recordemos que Él es santo, santo, santo y nosotros somos solo inmundos pecadores, que debemos adecuarnos a su voluntad y que debemos hacer las cosas como Él
demanda. Pero también recordemos que Él es un Dios lleno de gracia y misericordia, un Dios que nos bendice. Porque a pesar de este triste incidente, nosotros leemos más adelante que finalmente David pudo llevar el arca de vuelta a Jerusalén. El pueblo se regocijó grandemente. Así que cuando hacemos las cosas según la voluntad de Dios, podemos esperar de parte de Él una gracia tan maravillosa que nos hará saltar de alegría.